Claro, y conocíamos ayer las medidas que daba el presidente de la República, Alejandro Yamatei, sobre muchos temas, pero sobre todo el laboral. Y surgen un montón de dudas. ¿Qué hago? ¿Voy a trabajar? ¿No voy a trabajar? ¿Tengo que esperar un comunicado oficial de la empresa? ¿Qué pasa si no hay transporte público? ¿Es válido o no que me pueda subir a uno de estos pick-ups que me están cobrando 10 o 20 o 30 quetzales para llevarme hasta mi lugar? Hay muchas cosas y surge por esto que vamos a poner en pantalla justamente porque recibimos esta comunicación y dice lo siguiente. Buenos días. Primero que todo, deseando que se encuentren bien ante la situación que está enfrentando nuestro país. Tengo una duda. ¿Hay alguna ley que sancione a quienes no cumplen el estado de prevención que ha impuesto nuestro gobierno? Por ejemplo, que un colegio aún esté impartiendo clases. O tengo conocimiento que iglesias se están reuniendo y hacen vigilias con más de 100 personas. Algunos buses aún están circulando. También conozco a alguien que se casa el sábado y por el momento no ha cancelado su boda. Me cuentan y exhorto a nuestros hermanos guatemaltecos a seguir las reglas y no esperar sanciones. Está con nosotros Leonel Mendizábal, al que le damos la bienvenida esta mañana. ¿Qué tal, Leonel? ¿Cómo está? Hola, buenos días. ¿Cómo te va, Leonel? Bien, gracias. Un poco preocupado, ¿Preocupado pero con no? fe. Sí, no, todo bien. Todo bien, esto vamos a salir adelante, ¿verdad? Salimos adelante. Me imagino que estás haciendo, te lo pregunto primero como pregunta personal, trabajo de abogado, lo estás haciendo en casa, viendo los casos en tu lugar. A nivel jurídico todavía hay espacios habilitados para poder hacerlo. ¿Cómo te estás manejando? Sí, es correcto. Estoy tratando de trabajar desde mi casa. Tengo la ventaja de que el servicio legal por lo menos lo podemos hacer a través de una computadora. Claro. Podemos a través de eso contestar correos, enviar documentos y demás. Aunque salió un comunicado anoche, alrededor de las 10 de la mañana, en que la Corte Suprema decretó que los tribunales se cierran. Se cierran también. Sí, entonces el tema de justicia, digamos, solo estaba abierto para los casos muy especiales, que quiere decir constitucional, penal en situaciones especiales y juzgados de turno. Entonces, por el momento la parte legal también se pone en pausa, con tal de prevenir, obviamente, la propagación. ¿Y cuántas preguntas surgieron de este caso que nos mandaron? Surgieron muchísimas y yo precisamente por eso voy a leer justamente la que tengo aquí en mi celular, que dice: buenos días, yo trabajo en un call center, ellos me están obligando a trabajar, yo solo tengo un carro, ellos me piden que me los lleve, que ellos me pagan el parqueo, pero además, si no me presento, me dijeron que va a cuenta de vacaciones. O sea, ¿realmente pueden hacer esto? La persona que envió este mensaje indicaba que trabaja en un call center que recibe llamadas de clientes fuera de Guatemala, entonces que tal vez a lo mejor por eso era esas medidas, pero que no sabe qué hacer. Bueno, aquí es importante tomar en cuenta algo. No importa que el call center sea de otro país o no, está operando en Guatemala. Está en Guatemala. Y la dirección del presidente fue para el territorio guatemalteco y eso quiere decir que ellos también están dentro de las medidas dictadas por el presidente. Importante, las medidas dictadas por el presidente ya fueron publicadas el día de hoy en el Diario de Centroamérica y son obligatorias. No hay chance a que alguien diga a mí no me aplica. O las ponga en Sí. duda. Y en este caso muy puntual, entonces tenemos que entender de que la orden fue no trabajar. ¿Y si te despiden? Digamos, no podrían No te hacerlo. pueden despedir de ninguna manera. Y te si lo pueden hicieran, despedir. estarían violando O sea, la ley. ¿habrá algún proceso y habrá que abocarse con algún abogado, obviamente, para poder...? Serían responsables Ok. legalmente hablando de ese tema, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Entonces, si me quieren decir, si no viene esa cuenta de vacaciones, también es falso. Porque estamos entendiendo de que hay una dirección superior que está diciendo no trabajan. Y eso no quiere decir usemos herramientas. Que sí es importante, digamos. A mí esta pregunta me la han hecho mucho como abogado y es, ojo, tratemos de platicar con las personas, ¿verdad? Patrón o trabajador, porque debemos entender que esta situación no es culpa de nadie y que entonces tenemos que ser solidarios. Hay que entender que hay muchos negocios pequeños, sobre todo, que viven el día a día y que entonces el pagar salarios y demás, pues obviamente también les va a repercutir si no están vendiendo. Pero la obligación es mantener, digamos, el trabajo como tal y no trabajar. ¿Y eso qué quiere decir? Tienen derecho a su salario, sí, tienen la obligación de estar en casa también, pero también es cierto que el patrón no puede pedirles que si hay trabajo que se puede hacer a distancia, lo hagan. Ahora, Ok. Leonel, dentro de todas estas preguntas que hacíamos recién, si hay alguna ley que sanciona a quienes no cumplen el estado de prevención, algunos colegios que todavía están impartiendo clases, digo, realmente acá no estamos hablando ni siquiera de que me estoy saltando lo que la autoridad dice. Estoy siendo poco solidario y un irresponsable. Por supuesto. En algunos países, como España, por ejemplo, al que está en la calle circulando, en Málaga o en algunas regiones donde está prohibido circular, pueden ir a la cárcel por intento de homicidio. Así se está Lo leí. tipificando, porque Wow. en realidad puede ser un instrumento que puede contaminar y llegar a matar a alguna persona. Claro. O sea, no es un tema menor.
Sí, y aquí debemos entender algo. Las medidas que se dieron para los colegios, por ejemplo, son obligatorias también desde antes. Y aquí, ¿qué vamos a entender? Primero hay que cuidar a los niños, que obviamente pueden tal vez no ser víctimas, pero sí propagar el virus Claro, a sus algún padres papá. o abuelos. Claro. Y hay una cosa importante, fue decretado un estado de calamidad, y eso qué quiere decir, que entra la ley de orden público, y esa ley establece que, aparte de que es una ley constitucional, tenemos que entender de que sin necesidad de orden judicial puede un policía capturar a las personas que estén haciendo algo que perturbe el orden público, y en este caso, si existe un comercio, un colegio o cualquier establecimiento de los que ordenaron que estén cerrados abierto, el policía puede capturarlos. Bueno, hay que decir que está nuestro WhatsApp abierto, ahí está nuestro productor, nuestro equipo de producción, que son varios, Freddy, Luisito, trabajando para que usted mande la mayor cantidad de preguntas posibles. Vamos a tratar de responderlas. Está un abogado, yo sé que ahorita hay 20.000 preguntas que usted se quiere hacer, y Alejandra tiene otra que Yo llega tengo justamente una a nuestro justamente. grupo. ¿Qué Así dice es. Ale? Dice, buenos días, tengo una duda. Mi esposa trabaja en una clínica de consulta externa, es secretaria y pues la están obligando a trabajar. ¿Cómo pueden proceder ellas o ellos, verdad, si tienen que trabajar? Eso nos ¿Qué preguntaban en el hacen? chat. Casi todo, viste, redunda Claro. dentro del mismo, Al final del pues mismo es tema. es un servicio de atención médica, tal vez por eso les están pidiendo que Y lleguen. esa es, ¿no? y es de las excepciones que dijo el presidente, ¿verdad? El tema de salud sí tiene que funcionar. Obviamente, si el trabajo de ella no es directamente incidente dentro del tema de salud, pues al rato podría tener una excepción, pero también debe entender ella de que tiene que entender de que el servicio que ella presta puede ser necesario para el tema de salud, que es lo obligatorio según el presidente. O sea, Leonela, hay tal vez a lo varias mejor, preguntas. perdón, tal vez Sí. a lo mejor sería solo recomendarle también en el caso de salud, ¿verdad? Que estamos hablando que es un servicio que no se puede dejar de dar en este momento, pues que tome las medidas y que vigile que en su entorno laboral estén siguiendo los protocolos para evitar los contagios. Yo creo que ahí tal vez sí pudiese accionar si acaso no se estuvieran llevando, Y solo ¿no? una cosa, perdón, Sí. con el tema de la consulta externa, el presidente dijo que se cierra, pero para trasladarlos a los internos. Entonces eso quiere decir de que no es que dejen de trabajar, sino que simplemente se Van a enfocan otra área. en otra área. Ok. Hay tres preguntas, vamos a hacerlas rapidito para Ajá. que Leonela pueda responder. Voy con la primera. ¿Qué pasa con las personas que aún hoy se les indicó presentarse a sus labores y se les está pidiendo firmar sus renuncias? Esto es una denuncia, ya me lo habían comentado, pero hay gente que lo está preguntando ahora. Sí. Dice, venga a trabajar, firme su renuncia porque por 15 días o no sabemos qué va a pasar con esto. ¿Qué hace esa gente? Pues eso es ilegal, obviamente, no tiene la obligación de firmarlo. Si lo obligan, puede poner una denuncia en contra del patrono. Hay que entender aquí que el patrono no puede tampoco ser abusivo y no estar en la situación actual de Guatemala. ¿Dónde ponemos la denuncia? Esa denuncia obviamente se puede poner en el Ministerio de Trabajo. Si estuviera cerrado por alguna Ajá. razón, sí puede esperar, digamos, y al momento de estar abierto puede proceder. Obviamente aquí no aplica el tema del paso del tiempo y la prescripción, porque si está cerrado, Claro. está una imposibilidad Ok. para el trabajador. Alguien más preguntaba en nuestro chat, licenciado, nos decía, yo llevé mi carro a servicio y la agencia no laboró el día de ayer. ¿Cómo puedo hacer para que me devuelvan mi vehículo? Esto sí es como, ¿qué hago? Me tengo que Complicado, movilizar. cerró, ¿Qué oye, puedo ahí sí hacer? que Está todo cerrado. Claro, ahí tendría que esperar, comunicarse obviamente con la agencia, quizá existe un teléfono o un correo donde quizá estén contestando, pero de lo contrario tendrá que esperar porque está cerrado por orden presidencial. Cualquier tema laboral donde Ok. lo puede investigar, cualquier tema de denuncia, porque sienta a la gente que está confundida o que no le están comunicando bien, donde tiene que La entidad comunicarse. correspondiente es el Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Ahí deberían dirigirse para cualquier cosa y si no, pues obviamente pueden abocarse a un abogado que él se encargará de hacer una denuncia escrita y presentarla cuando se pueda. Atención con esta, trabajo en un centro comercial y me indican que sí van a trabajar. Ay, La ay, orden fue ay. clara y precisa, centros comerciales No. cerrados. Es que no correcto. entienden. Tiempo y en el banco. ¿Qué hace esta? Perdón, pero es que es así, centro comercial Ricardo, cerrado. pero Señores y señores, cerrado. Es que Dijeron, no hay- es que dijeron no hay vuelta cerrados, loca. pero aquí me da un poco de duda porque dijeron que bancos sí y en el centro comercial hay bancos. Bueno, ¿Será que es? pero hay O sea, otras ¿será por sucursales eso? también del O sea, banco, también hay creo que yo, ver. ¿no? Es una cuestión de lógica. Pero es que ¿Qué hace la gente si en un centro comercial que dice el presidente no están habilitados, de pronto dicen sí, aquí vamos a trabajar? ¿Dónde denuncian? No, ¿Qué obviamente está hacen? cerrado y no puede, o sea, no están obligados a presentarse. Ah, ok. Es importante comunicarse y, Y mantener. no los pueden despedir. No los pueden despedir, pero nuevamente regreso y repito, es importante poder platicar con el patrono para llegar a un consenso, ¿verdad? Obviamente explicarle la situación y si a mí en lo particular me considero afectado por la situación, hablar con el patrono y pedirle que por favor entendamos la situación y que consecuentemente no vaya a llegar a trabajar. Hay más Ahora, preguntas. ahí iba a ¿Qué decir yo. pasa con una persona que vive en Villanueva sin buses y trabaja en un hotel de zona 10 con miedo a que la despidan? A ella también. Anoche despidieron a varios, dice. ¿Qué hace esa persona? ¿Tiene que llegar? Si no tiene transporte, ¿qué hace? El patrono está obligado a prestar el transporte que va a cumplir las medidas sanitarias que se establecieron. O sea, no hay buses, tiene que la empresa poner el transporte para Es que vaya a correcto. buscar a sus trabajadores en el caso que estén habilitados para trabajar. Es correcto. Ok. Sí, es uno Eso. de los estados de excepción, digamos, o de los casos de excepción, perdón,
entonces el patrón tiene la obligación de prestar el servicio de transporte. Escucharon bien esto es muy importante. Si usted trabaja en alguna empresa de atención, de las que están dentro de las excepciones, obviamente la empresa tiene que poner el medio de transporte para que lo vaya a buscar a su casa, para que lo traiga al trabajo y lo lleve nuevamente. Insisto, de las excepciones, ¿verdad? Como nosotros que estamos en los medios de comunicación y que obviamente sabíamos que íbamos a estar dentro de las excepciones, ¿verdad? Claro, por supuesto. Usted ya se estaba poniendo la pijama, pero le dije, no, Alejandra, hay que Vaya a trabajar. Y yo dije, voy a trabajar. Me levanté más temprano, por supuesto, con mucho gusto para poderles informar. Perdón, y algo importante antes que se nos pase. El tema del transporte, también tenemos que entender, como lo comentábamos en el caso, si existe uno de estos pick-ups o microbuses que están dando el servicio de transporte, ojo, porque digamos, el presidente permitió que existieran otro tipo de servicios públicos, pero tienen que cumplir con las medidas sanitarias. Entonces, cualquier bus no puede estar habilitado simplemente para transportar personas, y eso es importante porque hay muchas personas que por necesidad se suben a un pick-up o a un microbús cualquiera, y es lo que justamente se está tratando de evitar, que haya un hacinamiento de personas en un espacio tan reducido y se contaminen. Yo quiero hacer una pregunta. Sí. En el tema contractual directamente, sabemos que algunos temas en el área de construcción, por ejemplo, hay fechas, hay obligaciones que cumplir y pues esto completamente distorsiona cualquier negociación que se hubiese hecho. Y aquí hay una persona que está preocupada porque dice que tiene 3 camiones de volteo, para cada camión él utiliza una persona y pregunta si puede gestionar alguna clase de permiso porque teme que esa materia prima para la construcción se le arruine, porque ustedes saben que eso tiene que estar pues en constante movimiento y llegar a un destino para poder terminar la función, y probablemente él no sabía y hoy tenía planeado algo. El presidente habló al respecto, dijo que las cámaras, en este caso de la construcción, podría verificar que efectivamente si es de urgencia y necesidad pueda circular, obviamente, y regresamos con las medidas sanitarias respectivas, ¿verdad? Con los que van a manejar, digamos, transportes del puerto, cualquiera de los puertos hacia la ciudad, porque materiales que se pueden arruinar pueden circular, pero tienen que tener las medidas sanitarias. Tengo tantas preguntas que están llegando y tengo, para hacerlas rápido, Leonel, qué bueno que estás acá con nosotros. Gracias. Tengo contrato por factura, me aplica la medida laboral, hay muchísima gente ahorita que tiene contrato por factura, entonces que solo trabaja y factura por mes, lo que se llama prestación de servicios. Digamos, acá deberíamos entender, habría que analizar el caso muy puntual, ¿verdad? Pero digamos, si es un servicio profesional que por eso se está facturando, pues no tiene un jefe que le obligue a trabajar. Si lo obligan a trabajar, obviamente ya no estamos ante una situación de servicio profesional ni de contrato por factura, como se dice, sino estamos ante una situación laboral y entonces sí se cancelaron las actividades laborales y consecuentemente. Es que cuánta gente trabaja en eso, ¿no? Yo le iba a preguntar, por ejemplo, ¿qué pasa si de repente alguien que trabaja con factura o que es un profesional que presta un servicio de consultoría, que dependerá de ir o no a trabajar en estos días para ganarse su dinero? ¿Qué sucede con sus obligaciones, por ejemplo, si tiene que pagar cosas? O sea, ¿va a haber alguna extensión, algún permiso especial, algo legal que se pueda amparar, que en estos días se le complicó a esta persona, por ejemplo, no tenía banco en línea, no pudo realizar algunos pagos? ¿Habrá algo que proteja a la gente? Ayer un diputado presentó esto? una idea para el pago de impuestos y eso, pero todavía no hay nada porque que no sea todos aprobado. tienen acceso y no todos utilizan el internet. Yo sé que pues es algo como decir, ay, pero cómo no si todos tenemos redes, pero hay gente que no hace pagos en línea, que no tiene esos accesos ahorita, que no va a ir al banco a pedirle la contraseña para poder hacer esos pagos. Entonces, ¿se les podrán parar de alguna manera o simplemente pues no saben? El presidente estableció que los bancos sí funcionan, ¿verdad? Sí. Eso es importante tomar en cuenta, que no va a ser una excusa para no cumplir las obligaciones que son de pago. Otra cosa importante también, el banco como tal, entiendo que el CHN, por ejemplo, puntualmente, yo lo vi. sí dio una prórroga con respecto a los pagos, pero eso es una decisión como individual, digamos, sí, no es banco, obligada ¿verdad? por ley. Es correcto, digamos, hoy por hoy no existe una obligación de que el banco se espere o que los servicios se esperen, existe esta propuesta de ley. Hoy, honestamente, no creo que vaya a pasar a tiempo para que sea obligatorio, ni sé si puede ser obligatorio, pero digamos, con respecto a la obligación que tengo de pago, y hay una conferencia que leí más importante que decía qué pasa a la gente que paga mes a mes su préstamo bancario, porque obviamente los intereses son carísimos y demás, se vuelve un tema de solidaridad nuevamente y el banco tal vez tendrá que tener Tomar alguna alguna medida. Yo creo que los para bancos ya ayudar hay que al comunicarlo, pero contribuyente. esta es importante. Por favor, explicar cómo funcionarían los trabajos en call center en donde hay tanta gente exponiéndose y siguen trabajando. No todos pueden trabajar desde casa porque manejan información confidencial de extranjeros, ya que son subcontratados por una empresa en Estados Unidos. Trabajo en un call center y no tenemos ningún tipo de prevención. ¿Qué hacemos? Somos más de 100 personas trabajando y todos en este call center. ¿Qué hace esta persona? Es una pregunta complicada. Bueno, acá hay varios en esta. Yo no sé qué vieron, ¿se encontraron hoy a la gente que va al call center o no tempranito? Estamos al procurador y él decía que iba a localizar
accionar. Pero hoy que siempre nos encontramos una cantidad de gente que llega Yo a los la call verdad hoy no me centers. topé con nadie. Yo hoy no vi generalmente, Yo no me pero topé ¿qué con pasa con nadie. los call centers fuera del que está acá, que funciona? Regresamos y Sí. está prohibido trabajar. Simplemente no se puede elaborar en ningún trabajo de los que no son de excepción, y entonces deberíamos poner una denuncia. Si a mí me consta que está funcionando una empresa de las que tienen que estar cerradas, puedo poner una denuncia ante la PNC, que en este caso es la obligada a hacer cumplir el estado de prevención o estado de calamidad, y si no, pues la PDH también es una buena opción para velar por los derechos humanos, que en este Bien. caso es la salud. Bien, hay una de los bancos que es importante, Alejandra, dice, les cuento A que ver. en 2 bancos le están diciendo que si se quedan en casa serán tomadas en cuenta de vacaciones. Gracias. Aquí hay acá hay una dicotomía. Primero, están habilitados o están dentro de las excepciones los bancos para seguir operando. Ok. No hay transporte para que la gente pueda llegar al banco si se mueve en transporte público. ¿Qué hace ahí? ¿El banco le tiene que mandar el carro para que la persona vaya? Sí, si es alguien que no tiene, digamos, carro propio, digamos, voy a poner un ejemplo distinto. En mi oficina, por ejemplo, particularmente, la secretaria que no tiene un vehículo propio, le vamos a pagar el transporte, si fuera el caso. Como ahorita estamos obligados a estar cerrados, simplemente no va a trabajar. En el banco que sí están obligados a trabajar Ok. y no tienen transporte, el banco debe prestar el servicio de transporte, obviamente con las medidas de sanidad ya que hablamos. ¿Hay más En otra, preguntas? sí, en otra área también de trabajo, y estamos hablando de la docente, dice, trabajo como maestra en el colegio, pues ya no estamos dando clases, pero el personal docente sí nos están obligando a llegar en el horario de 7 a.m. a 3 p.m. O sea, sí los están obligando a llegar. ¿Qué pueden hacer? No llegar nuevamente, poner las denuncias respectivas, porque Se pueden organizar. la obligación es estar cerrado. Obviamente en un colegio podríamos pensar de que podemos hacer trabajo a distancia, mandar trabajos a los alumnos, pero ¿qué van a calificar, estar haciendo ahí? pero presentarse a un lugar no estamos obligados. Hay Valdría tanta- la pena, antes de que Sí. tomen una actitud tal vez como en contraposición o de decir, no, pero el derecho, ¿verdad? O sea, recuérdense que en este momento les estamos tratando de resolver sus dudas y tal vez estamos siendo muy rápidos hablándolas porque queremos que ustedes tengan esta información en casa, pero siempre invitarlos al diálogo. Ya se les está dando aquí como la orientación legal para que sepan que tienen derechos y obligaciones que tienen que cumplir, algunos, otros no. Entonces, abóquense a sus autoridades y traten de llegar a ese diálogo antes de ponerse como locos ahí, no vamos, El bueno no es que las vamos", autoridades ¿verdad? contesten, porque si uno le escribe, obviamente, pues mucha gente me dice que le estoy escribí anoche al de Recursos Humanos y no le contesta, pues pilas, Sí, mucha, que las comunicaciones es claro. fundamental. Miren, ¿qué puedo hacer? Dicen, si no llego es una falta laboral, ¿cómo me puedo defender? Pero atención con esta, este es más un llamado a la solidaridad de la gente, son los artesanos del área de Panajachel, en Sololá, dice, están muy afectados y tienen cuotas en una cooperativa y están en crisis. Ahí hay que negociar directamente con la institución, con la entidad. Imaginémonos toda esa gente que vive al día, ¿verdad? Yo estoy pensando en toda esa gente que Sí. vive al día en los departamentos. No nos enfoquemos solo en la ciudad, pensemos en los 21 departamentos que restan del país, ¿verdad? Claro. Es como decía Ale, es importante poder platicar. Entonces, Ay, así como se qué locura, platica por entre Dios. trabajador y patrono, también es importante platicar banco y cuentaviente o cooperativa y parte de la cooperativa, ¿verdad? En este caso, ¿por qué es importante? Porque es una situación que no es culpa de nadie y entonces obviamente no podemos cumplir todas nuestras obligaciones y la otra parte debería poderlo entender. Estoy de acuerdo que debemos platicar antes de ponernos en una actitud confrontativa porque lo que menos necesitamos hoy es eso. Confrontar, problemas. claro. Me preocupa la gente, dice que el presidente, dice, mi consulta es la siguiente, en la empresa en la que laboro ayer se enteraron que el presidente iba a dar orden de suspensión de labores antes de que las diera y nos hicieron firmar un documento en que se nos estaban dando vacaciones y nos obligaron a firmarlo. Es que la gente tiene miedo. O sea, Bueno, pero si llegan llegas y le te- ponen el papel y dirán, bueno, lo tengo que firmar, ¿no? O sea, para no perder su trabajo. Yo creo que vale la pena que sigamos consultando si tenemos algún amigo abogado, si nos podemos abocar a las leyes, si la persona de recursos humanos nos puede dar la Pero ahí es información. abuso, digo Sí, yo, yo si- sí, si te eso están sí no estoy obligando de a firmar un acuerdo. Yo documento lo Eso que sí no. normalmente le ahí. decía a las personas que me hicieron esta consulta Sí. es, usted como trabajador, tal vez hable con el patrono y trate de negociar de que, ok, quiere ayudar a la empresa, está bien, que le den algunos de estos días a cuenta de vacaciones para que sea, digamos, un sacrificio, por decirlo de una En forma, grupo. recíproco. Ajá. Pero, digamos, si me obligan también a decirme, mire, los 15 días son sus vacaciones y así trabajamos todo el resto del año, también no se vale. Y entonces es bien importante entender que el derecho de trabajo es un derecho real, de realidad, y eso quiere decir que si, aunque me hayan hecho firmar eso y después no me dan chance a tomar mis vacaciones, pues es susceptible a poner una denuncia. Es importante hablar con el patrono, Por decir supuesto. que Claro. esto es una actitud que obviamente hay que ser solidarios y que nos está causando pérdidas a todos, no solo al patrono,
porque digamos, también el No, trabajador... es una contingencia. Y hay una última pregunta. Sí, Ale. Hay muchísimas, pero por tiempo tenemos que hacer una más. Vamos a hacer esta y esta es importante porque fíjense bien, les habíamos dicho que los servicios que tenían que ver con el tema de salud pues obviamente no están suspendidos, pero aquí hay una pregunta bien importante. Dice, mi papá trabaja en el Hospital San Juan de Dios en mantenimiento, no le han dado mascarilla, no tiene guantes, lo que me preocupa es que tiene 64 años de edad, es diabético e hipertenso. ¿Qué debe hacer si está en el grupo de riesgo y no le dejan quedarse en casa? ¿Qué hacemos? Ok. Aquí el problema es dónde está, sobre todo, ¿verdad? Y Ah, que esos supuestamente son los que más cuidado deben tener. Pero ¿qué procedería aquí? Obviamente, si ya lo solicitó a su jefe y no le quiere dar las medidas de salubridad necesarias, pues no presentarse. Y nuevamente es lo que decía hace un momento. Si algo me pone en riesgo a mí, yo prefiero cuidar mi salud antes que mi trabajo. Y obviamente aquí también podría proceder, si estamos en un caso ya un poco más complicado, acudir a la PDH y decir, mire, yo tengo esta situación, me vulnera mi derecho a la vida y salud, y obvio. consecuentemente, protéjanme. Gracias, Y también, Leonel. Sí, ya tenemos que terminar porque el tiempo se ha ido, pero volando. Te agradecemos muchísimo, Leonel, que Para nos hayas servirle. Seguir acompañado. hablando. Porque llegaron muchísimas preguntas, pero sí, nos queda todavía un montón de contenido. Gracias, Leonel, por acompañarnos. Lo de ayer solo es obligatorio, que no se les olvide esa Sí. parte, Ok. ¿verdad? No es Resguárdese, opcional. váyase a su casa. Guarde. ¿Usted es hipocondríaco o no? Un Era, poco. pero ahorita ¿Tiene ya... miedo? Hoy nos ayer saludó porque de ahí 2 nos decían, metros de ¿qué hago? distancia, ¿Llego sí, o no hasta allá, hasta llego? allá. ¿Qué hago? Pero acá estamos a la distancia reglamentaria. El Leonel, saludo de Wakanda es el que Ahí dicen está, ahora, ¿no? ni una ni otra. Bueno,